Hola compañeros, bienvenidos a Draw My Life de la Facultad de Filosofía y Letras. Como saben, aquí presentamos la vida de muchos humanistas y hoy tendremos a Paulo Freire, uno de los más importantes educadores del siglo XX. Su nombre completo era Paulo Regulus Neves Freire. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, la capital de Pernambuco, en el noreste de Brasil. Era una zona empobrecida y poco tiempo atrás el pueblo había sido víctima de la esclavitud. Además de que no podía haber una participación social, ya que solamente los que sabían leer y escribir podrían votar. Él era hijo de una familia de clase media baja. Era el más pequeño de 4 hermanos. Sus padres vivían tiempos difíciles, ya que su padre estaba enfermo. Y fue cuando Freire cumplió 13 años cuando su padre falleció. Tuvieron también una situación complicada porque se vieron afectados por la crisis económica del 29. Freire cursó la primaria en Joguatao, en donde pasó su infancia nadando en el río, jugando fútbol y observando a las mujeres lavar la ropa de los más ricos. Regresa a Recife para concluir sus estudios secundarios en el Colegio Osvaldo Cruz. Posteriormente ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Pernambuco a los 22 años. Estudió leyes porque era la opción que más se acercaba a las humanidades, ya que no había formación para educadores. Antes de terminar sus estudios universitarios, se casó con una maestra primaria llamada Elsa María Costa en 1944. Tuvieron 5 hijos y él quedó viudo en 1986. En 1947 fue director del Departamento de Educación, Cultura y de Servicio Social de la Industria, donde tuvo contacto con la educación de adultos y notó el problema que había con la alfabetización. En 1959 obtuvo el título de doctor en Filosofía e Historia de la Educación, defendiendo la tesis Educación y Actualidad Brasileña. Involucrado en el Programa Nacional de Alfabetización, fue destituido por el golpe militar y fue exiliado por concientizar a las masas en 1964. Pasó 75 días en prisión por ser considerado un peligroso pedagogo político y acusado de subversivo e ignorante. Fue refugiado en la Embajada de Bolivia y de ahí se pasó a vivir a Chile. Ahí encuentra un espacio político educativo ideal que culmina con su obra de Pedagogía del Oprimido, publicado en 1970. Este fue rechazado por los chilenos y esto hace marcharse de este país. Para Freire no basta saber leer que Eva vio una uva. Él dice que es necesario saber qué posición ocupa Eva en el contexto social, quién trabaja en la producción de la uva y quién lucra con este trabajo. Se va a vivir a Cambridge, Massachusetts, para dar clases en Harvard como profesor invitado. Después se va a vivir a Ginebra para ser consultor en el Consejo Especial del Departamento de Educación del Consejo Mundial de Iglesias, en donde recorre todo el mundo para ser misionero. En este periodo mantiene contacto próximo con la obra de Gramsci, Kozik, Habermas, Henry Giroux y otros filósofos marxistas. Regresa a Brasil hasta 1979, cuando se pacifica el ambiente político. En 1986 recibe el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO y más de 20 universidades de todo el mundo lo declaran doctor honoris causa. El 1 de enero de 1989 lo nombran secretario de Educación de Sao Paulo. Deja el cargo en mayo de 1991. Murió el 2 de mayo de 1992 en Brasil por un infarto al miocardio a los 75 años. Paulo Freire siempre se vio preocupado por las poblaciones más necesitadas. Terminó por forjar un método de enseñanza y aprendizaje que lo erigió como uno de los mayores pensadores de la educación de todo el siglo XX. Todo esto fue basado en un principio de diálogo. Freire mostró que era posible pensar en una nueva relación entre los profesores y sus alumnos, una forma de enseñanza en que todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a los individuos. Estas ideas influyeron en los movimientos revolucionarios de la década de los 60, la teología de la liberación y las renovaciones pedagógicas que se dieron en América Latina, África y Europa.
Su propuesta era básicamente la negación del sistema unidireccional de la educación, los maestros que enseñan a sus estudiantes. En cambio, propone una comunicación de ida y vuelta, eliminando la dicotomía educadores y educandos. Para Freire, ambos, maestros y estudiantes, debían establecer un diálogo en el cual tendría lugar el proceso educativo. La educación problematizadora, tal como la denominó, apuntó claramente hacia la liberación y la independencia de los sujetos, con la intención de transformar la pasividad de los estudiantes e incentivar el interés por transformar la realidad. Esperamos que la vida de Paulo Freire les haya sido muy interesante. Nosotros somos Rome My Life, Facultad de Filosofía y Letras. Nos vemos en la próxima.